Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. Yo me he convencido de algo y es duro decirlo, pero no hay nada más eh, antiamericano que el socialismo en sí. Es una, es como agua y aceite. Si tú quieres, si tú quieres ser antiamericano, la corriente de pensamiento en la cual te vas a adaptar muy bien es dentro de la esfera de ese manifiesto comunista y de las ideas de Karl Marx. Y a través de los perfiles de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez de España, pues nos damos cuenta que sí, estos líderes pertenecen al Partido Socialista Obrero, el PSOE, español, Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Ambos han mostrado una resistencia y cuando yo les brindo a ustedes los perfiles de ambos, pues te vas a dar cuenta que ambos han mostrado una resistencia brutal en contra de Estados Unidos y que la base ideológica que guía eh, la vida, el desempeño de estos dos señores, pues han sido precisamente el socialismo. Por ejemplo, Don Rodríguez, don José Rodríguez Zapatero, casi siempre se le dice Rodríguez Zapatero, como es más fácil. eh, Llega al poder y se hace presidente del gobierno de España entre 2004 y 2011. Es el líder del Partido Socialista Obrero Español. Representó una línea progresista muy crítica de la política exterior estadounidense tras la era de Bush. Por ese tiempo estaba la llamada, ¿verdad? Estaba el meneo, ¿verdad? De la guerra de Irak. Su discurso estuvo enmarcado por el multilateralismo, el rechazo a las guerras impulsadas por Estados Unidos y una política exterior más cercana a gobiernos socialistas iberoamericanos. Un episodio bastante destacado en el 2003, que durante el desfile del Día de la Hispanidad del 2003, Rodríguez Zapatero, permaneció sentado mientras pasaba la bandera de Estados Unidos. Rodríguez Zapatero justifica el gesto como una protesta contra la invasión de Irak. El acto fue interpretado en Washington como una falta de respeto diplomática. George W. Bush evitó durante años darle una recepción formal en la Casa Blanca. ¿Okay? Entonces, hasta ahí ya usted va notando que sí, hay una, hay una incomodidad de parte de Rodríguez Zapatero con el gobierno, con Estados Unidos en sí y lo que puede representar Estados Unidos para el mundo. Tras ganar las elecciones de 2004, Rodríguez Zapatero ordenó la retirada inmediata de las tropas españolas de Irak. Con esto cumplió una promesa de campaña. La decisión fue celebrada por sectores pacifistas de izquierda. Estados Unidos interpretó la medida como una ruptura de confianza estratégica con un aliado de la OTAN. Entonces, la gente piensa que el problema que está teniendo Estados Unidos con la OTAN es un problema que simplemente surge con Donald Trump. No. Ya desde ya Estados Unidos ha estado viendo, o sea, en un momento dado, tal vez, Europa y Estados Unidos estaban bastante alineados con sus metas a nivel global. Pero en la medida que va pasando el tiempo, va pasando las décadas, los años, o sabe, en el tiempo que se formó la OTAN, todo el mundo estaba claro que el principal enemigo del mundo libre, pues eran los comunistas. Así que todos los países europeos, para evitar la invasión de Rusia
y se repitiera una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con Alemania invadiendo la mitad de Europa, pues se aliaron a la OTAN y vieron allí una salvación para que Europa pueda seguir siendo la Europa de siempre. Pero, aunque el muro de Berlín cayó, sutilmente las ideas socialistas han ido permeando toda Europa, poquito a poco. No a través del discurso heavy de una revolución bolchevique, no. Es una cosa sutil, suavecita, de justicia social, de representación, de inclusión, pero todo va a derivar a qué? Pues a tratar de buscar un estado grande que le controle la vida de la gente, básicamente. Entonces, imagínese usted en pleno año 2004 que un aliado de la OTAN le diga, voy a sacar mis tropas directo. Pues ya España tal vez es uno de los primeros países europeos que está dando que está dando unos síntomas de un cambio en Europa que hoy lo estamos viendo. ¿Okay? Con esto va a llegar un deterioro de las relaciones con Washington. Durante su mandato, las relaciones entre Madrid y Washington fueron frías. La administración de Bush priorizó relaciones con otros socios europeos. España perdió influencia internacional dentro del eje atlántico tradicional. ¿Y hacia dónde va a mirar España? Esto es un caso bien interesante, porque tú dejaste de mirar y poner tu atención y tu prioridad en un socio comercial importantísimo como Estados Unidos, pero entonces, ¿hacia dónde va a mirar España? ¿Ok? Tras, eh, tras Rodríguez Zapatero dejar el poder, empiezan a surgir unas cercanías con el gobierno chavismo y gobiernos antiamericanos. En estos momentos, Rodríguez Zapatero ya no está en el poder, pero el otro que viene, Pedro Sánchez, en el poder, acerca a España a otros lugares y no necesariamente a Estados Unidos. Tras dejar el poder, se convirtió en mediador informal en Venezuela. Mantuvo relaciones cercanas con Nicolás Maduro y sectores del chavismo. Participó en el proceso de diálogo cuestionados por la oposición venezolana. También sostuvo vínculos diplomáticos con Cuba y otros gobiernos socialistas latinoamericanos. Y de ahí vienen entonces unas acusaciones que se están realizando en estos momentos. Su nombre apareció relacionado con investigaciones del llamado caso Plus Ultra. Sectores críticos lo acusan de utilizar su influencia política para favorecer intereses vinculados al régimen venezolano. Estados Unidos colaboró en una investigación relacionada con tramas financieras internacionales vinculadas a Venezuela. El gobierno de Donald Trump es un gobierno, ¿cómo pudiera decirle? Ha sido un gobierno que ha mirado con mucha atención el esquema que tiene, vamos a ponerle un nombre, ese socialismo del siglo XXI, pues ha mirado con mucha atención ese mover y ha sido decisivo atacando los diferentes países que han hecho alianza, tal vez de forma escondida o tal vez de forma pública, que han hecho alianza en contra de Estados Unidos. Estados Unidos es un país enorme,
fuertemente armado, bastante bien organizado y administrado dentro de lo que cabe. Por mucho tiempo fue así. A lo mejor administrativamente, ante el advenimiento de actores que entran en la política internacional o la política interna de Estados Unidos, esa administración no se ha visto muy bien. Es tan grande el aparato, ¿verdad?, que maneja Estados Unidos que se ha hecho complicado. ¿Ok? Y yo siempre he visto que ha habido una saturación de Estados Unidos de adentro hacia afuera. Esa saturación de adentro hacia afuera se le debe a ese eje. Cuba, Venezuela, Irán, y ahí está la relación con España. Porque si se fija, siempre España va a tender a defender y hacer alianza con personajes como Irán, con personajes como Venezuela, etc. ¿Okay? ¿Cuál ha sido entonces? Ok, sectores críticos lo acusan de utilizar su influencia política, ajá, y Estados Unidos colaboró en una investigación, ahí está. Imagen internacional para sectores conservadores y atlantistas es símbolo del antiamericanismo europeo moderno. Representa la aproximación de la izquierda española al socialismo latinoamericano. Para la izquierda es visto como un defensor de la paz y del rechazo a intervenciones militares estadounidenses. Fantástico. Ahora vamos con el perfil de Pedro Sánchez. Don Pedro Sánchez. Él ascendió al poder del gobierno y estado en el poder desde 2018. Es el líder del PSOE. Ha impulsado política exterior alineada con organismos multilaterales y causas progresistas globales. Obviamente, todo el mundo sabe que mantiene diferencias ideológicas abiertas con Donald Trump y sectores conservadores occidentales. Él hizo algo bastante radical, reconoció al Estado palestino. En el año 2024 reconoció oficialmente al Estado palestino, presentó la decisión como una apuesta por la paz en Medio Oriente a medida que chocó con la postura de Estados Unidos e Israel. Trump criticó este tipo de reconocimiento por considerar que fortalece indirectamente a más. Hubo unas tensiones entre Trump y Rodríguez Zapatero por el gasto militar. Se resistió a elevar rápidamente el gasto en defensa exigido por la OTAN. Trump criticó públicamente a España por no cumplir metas militares. Surgieron amenazas de represalias económicas y tensiones diplomáticas. Ahí están los aranceles. ¿Sabes? España, sí, ¿sabe? Es como que la OTAN, todo el mundo paga lo mismo. Pero si yo permito que España diga, yo no voy a pagar lo mismo, pues la alianza se debilita porque otros van a imitar el modelo de España. Entonces, le están pidiendo a Estados Unidos que no se salga de la OTAN y que mantenga la OTAN, pero no le exigen a España que se alinee con los gastos militares. Cuando esa acción le causa un daño mucho más profundo a la OTAN. O sea, la OTAN no es como que un solo país debe ser el máximo que invierta en defensa. No, la OTAN tiene que ser algo que todo el mundo invierta exactamente lo mismo en defensa. No importa que estés pegadito a Rusia o no importa que estés tan lejano como España de Rusia, todos tienen que pagar lo mismo. Pero entonces si uno no paga, ¿entiendes? Pero no puedes culpar a Trump cuando diga la OTAN no sirve. Porque el daño se lo está provocando, se lo provoca España. Y primero, y segundo, por más que la gente quiera ver el mundo con arcoíris y unicornios voladores,
tú tienes que tener un buen ejército para disuadir a que quiere invadirte. Otra cosa más, negativamente se negó en colaborar plenamente en la ofensiva contra Irán. Irán, socio de Venezuela, Irán, socio de China. ¿Okay? Durante el conflicto con Irán, evitó alinearse totalmente con operaciones impulsadas en Washington. Su gobierno utilizó el discurso de no a la guerra, buscó diferenciarse de aliados europeos más cercanos a Estados Unidos como Francia, Alemania y Reino Unido. Se negó a darle las bases al sur de España a Donald Trump en su ofensiva en contra de Irán. Relaciones con China, ha visitado varias veces China, específicamente 4 veces. Se reunió con Xi Jinping, impulsó acuerdos comerciales importantes con Pekín. Críticos consideran que su acercamiento a China contradice los intereses estratégicos de Washington. O sea que me alejo de Estados Unidos, pero tengo a China y con China yo puedo hacer negocio. ¿Okay? O sea que me niego a pagar lo de la OTAN, que es la alianza transatlántica, que todo el mundo la defiende, y todo el mundo dice que Trump es el malo porque, ¿verdad?, quiere salirse de la OTAN, pero él es el primero que la boicotea y dice, yo voy a ser un país europeo que voy a divorciarme de Estados Unidos y me voy a acercar mucho más a China, dando un precedente para los demás países europeos. Él ha tenido cercanía con líderes socialistas, ha mantenido relaciones cercanas con Gustavo Petro, Lula da Silva, sostiene canales diplomáticos con Venezuela y Cuba. Algo que se llama la tasa Google, impulsó impuestos digitales dirigidos a grandes tecnológicas estadounidenses, empresas afectadas, Google, Amazon y Meta. Estados Unidos consideró estas medidas discriminatorias contra compañías norteamericanas. Washington amenazó con imponer aranceles. Entonces, ¿cuáles diferencias han habido entre Zapatero, que es la misma cosa, pero, ¿verdad? Zapatero expresó un antiamericanismo simbólico ideológico. Sánchez practica un antiamericanismo más estratégico y económico. Zapatero chocó directamente con Bush. Sánchez ha tenido confrontaciones principalmente con Trump y con intereses económicos estadounidenses. ¿Okay? Eso es en el campo de las diferencias entre ambos. Ahora, te dejo unas cuantas preguntas. Tú las contestas ahí en el espacio de comentarios. ¿Cómo podría analizarse todo esto? Ok. Después de todo lo que leímos, estudiamos y todo eso. Con relación a España, ¿es antiamericanismo real o simplemente es una defensa de los intereses nacionales? O sea, lo que está sucediendo entre estos dos líderes, pasado líder español, Rodríguez Zapatero, y Pedro Sánchez con Estados Unidos, ¿es antiamericanismo o simplemente ellos están defendiendo sus intereses nacionales? Yo no la voy a contestar, tú la contestas, ¿verdad? Según tu criterio. La izquierda española sigue viendo a Estados Unidos como un símbolo de capitalismo global. Porque ambos gobiernos buscaron acercamientos con China y la América Latina socialista. España perdió influencia internacional al distanciarse de Washington. Y por último, Trump exageró sus choques con España o realmente hubo un deterioro serio. Importante. Todas esas preguntas me las puedes contestar en la caja de comentarios. ¿Ok? Son los perfiles de las dos personas, de los dos líderes españoles que han dirigido la política española durante las pasadas décadas. En mi opinión, pues yo he visto, ¿verdad?, que hay un problemita, ¿verdad?, de relación entre estos líderes, el PSOE y España y Estados Unidos, y que definitivamente es bien complicado
para Estados Unidos mirar con agrado el socialismo, porque siempre el socialismo va a ser una antítesis de lo que es Estados Unidos y de lo que son los valores estadounidenses fundados desde allá, desde el tiempo de esas 13 colonias hasta nuestros días, pues una cosa que es una antítesis. Claro, tenemos unos cambios culturales, sobre todo cambios demográficos, personas que huyen de países socialistas. Entonces, cuando vienen a Estados Unidos, pues quieren, y sobre todo la academia en Estados Unidos, creo que solamente el 5 el 7% de los académicos en Estados Unidos son gente capitalista de derecha. Es estúpido, pero pues es así. El resto de las personas que educan a nuestros hijos en Estados Unidos son de tendencia socialista, socialdemócrata y hasta puros marxistas. Curioso, es sumamente curioso que, que en las universidades del país más capitalista del mundo, quien educa a nuestros hijos son personas marxistas. Hay cosas que el gobierno de los Estados Unidos no tuvo atención y permitió pensando que eso no les iba a hacer daño, pero nos hemos equivocado bastante. Así que si hay un lugar en Estados Unidos que tiene que tener una reforma, es precisamente la Academia Estadounidense. Porque dentro de eso, y ya con esto nos vamos, dentro de eso de la libertad de ideas, ellos tomaron las ideas de la derecha, del capitalismo, del libre mercado, las demonizaron, y si tú las planteas dentro del punto de vista de la demonización, y metieron solamente las ideas del marxismo. Déjame tu opinión en los comentarios, contéstame las preguntas, que los leo, tus comentarios siempre los leo. Nos veremos en la próxima.